pido un poco de atención para conocer un poco este tema y que igual esta información les va a servir a ustedes como estudiantes, como trabajadores, quizás hay algunos que están trabajando, y también les va a servir a sus familiares, les va a servir quizás a sus hermanos, a sus padres, entonces hay que estar bien atento para tomar nota de la información, porque como les decía, todos somos trabajadores y todos necesitamos saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. ¿Okay? Entonces voy a hacer una presentación sencilla para que lo puedan ver ustedes, y igual al final de esta presentación vamos a tener una ronda de preguntas, así que igual pueden ir anotando sus preguntas. A ver, un ratito, lo que quiero hacer es compartir la pantalla. Tengo autorización para compartir la pantalla porque no me sale la opción de compartir. A ver, por favor, si le da la facilidad, señor programador o señor operador, por favor. Aquí está, yo tengo la opción. Entonces, por favor, me comentan si ya cargó la presentación. ¿Que pueden visualizar la presentación, por favor? Okay. Entonces, el tema de hoy se denomina suspensión y extinción del vínculo laboral. Igual, por favor, si de repente se corta la señal o no se escucha muy bien, igual me comentan ustedes para yo poder repetir o quizás alzar la voz un poco más fuerte. Entonces, el tema es suspensión y extinción del vínculo laboral. Primero, para comentarles un poco, la SUNAFIL es un organismo técnico especializado, es el ente rector y autoridad central del sistema de inspección de trabajo. SUNAFIL quizás no es muy conocido, más conocen las personas al Ministerio de Trabajo. ¿Okay? En el caso de SUNAFIL pertenece al sector trabajo y se encarga de verificar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las funciones principales de la SUNAFIL? Primero, tiene una función de fiscalización, es decir, verificar que en las empresas cumplan con las normas laborales establecidas. Y la segunda es la de prevención, y que es lo que estamos haciendo ahorita, para que ustedes puedan conocer un poco más la información sobre temas laborales. Entonces, la de prevención es de información, difusión, capacitación y asesoramiento. Esas son las dos funciones principales de la SUNAFIL. Lo primero que hay que recordar es el contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? Documento que contiene el acuerdo establecido entre el empleador y el trabajador, por el que este último, es decir, el trabajador, se obliga a prestar sus servicios bajo la dirección del empleador a cambio de una retribución económica. Ese es el contrato de trabajo. Entonces, ambas partes van a tener este contrato de trabajo y ambas partes van a tener obligaciones por este contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito. En una empresa no te podrían decir, no, como tú no firmaste ningún documento, tú no tienes contrato de trabajo. No. El contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Es decir, voy a una empresa y me dicen, señor, usted va a empezar a trabajar el día de mañana, desde las 8 de la mañana, entonces ese sería un contrato verbal. Pero si ya me hacen firmar un contrato, ya sería un contrato de trabajo por escrito. No quiere decir que si yo no tengo contrato por escrito, no tenga un contrato de trabajo. Ahora. Primero vamos a empezar con el tema de suspensión del contrato de trabajo. Hay dos tipos de suspensión, la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. La suspensión perfecta se ha hecho muy conocida en estos últimos meses porque muchos trabajadores han sido involucrados en la suspensión perfecta, pero no quiere decir que sea la única suspensión perfecta que existe. ¿Cuándo digo que es suspensión perfecta? No hay prestación del servicio y no hay remuneración. Es perfecto. No hay prestación y no hay remuneración. Y la suspensión imperfecta es cuando no hay prestación del servicio, pero sí hay remuneración.
Por ejemplo, las vacaciones. Yo no trabajo, pero sin embargo me pagan. ¿Ok? Esas son el tema de las vacaciones. Ahora, en el tema de las causas de suspensión perfecta, tenemos, las causas de suspensión del contrato de trabajo, tenemos varios establecidos en la normativa. Vamos a ver algunos que son los más importantes. Primero tenemos el de la invalidez temporal, por enfermedad y accidente, por maternidad, descanso vacacional, licencias, sanción disciplinaria, ejercicio del derecho a la huelga, detención, inhabilitación administrativa o judicial, permisos y licencias concedidos por el empleador, caso fortuito y fuerza mayor y otros establecidos por la norma. Entonces, dentro de las causas de suspensión del contrato de trabajo vamos a encontrar, por ejemplo, la licencia por maternidad. Yo, trabajadora, sí, creo que había un pequeño ruido. Decíamos, yo trabajadora, aquí hay muchas señoritas también, tienen que conocer que cuando tengan o estén embarazadas, tienen derecho a una licencia por maternidad, que equivale a 49 días prenatal y 49 días postnatal, que son un total de 98 días. Entonces, antes eran 90 días, hace 2 o 3 años más o menos se modificó a 98 días. Entonces, todas las personas, todas las mujeres que trabajamos tenemos derecho a nuestra licencia por maternidad. No habría una empresa que nos diga, no, tú no tienes derecho a tu licencia por maternidad. No, todas las mujeres tenemos derecho a nuestra licencia por maternidad, siempre que hayamos estado laborando en la fecha de la concepción. Ese es el único requisito que tendríamos que cumplir nosotros. Ahora, de hecho, respecto a la licencia por maternidad, hay días adicionales cuando tengo un nacimiento múltiple, es decir, si tengo mellizos, gemelos, o si tengo un niño que es una persona con discapacidad. Entonces también me dan 30 días adicionales. ¿Ok? Ahora este mensaje es para los varones. Los varones, en el caso que tengan su hijo, tienen una licencia por paternidad. ¿Cuántos días son la licencia por paternidad? Eran de 10 días. Antes eran de 4 días, ahora han subido a 10 días calendarios consecutivos. Entonces, cuando yo tenga a mi hijo, igual en la empresa tienen que darme mi licencia por paternidad. Y la remuneración es la que hubiera percibido en caso de continuar laborando. ¿Okay? Entonces, luego tenemos la licencia por lactancia. Entonces, igual, aquellas mujeres que están aquí, o si tienen a un familiar que tiene un hijo, y están trabajando, estas mujeres tienen derecho a licencia por lactancia. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene que darme 1 hora diaria de permiso por lactancia materna. Es decir, si yo trabajaba 8 horas, ahora solo tengo que trabajar 7 horas. Entonces la empresa me va a decir, si tú ingresabas a trabajar a las 8 de la mañana, ahora vas a empezar a trabajar a las 9 de la mañana. O si trabajabas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ahora te vas a retirar a las 4 de la tarde. Entonces, esa es la licencia por lactancia. Igual se amplía cuando se incrementa 1 hora más al día si tienes un parto múltiple, ¿no? Gemelos o mellizos. También puedo fraccionarlo, puedo poner media hora antes del ingreso y media hora en la salida. Ese es otro derecho que también tienen las mujeres. Otro tema importante son las vacaciones. Todos los trabajadores tenemos derecho a vacaciones. En principio, la duración de las vacaciones son 30 días calendarios, es decir, 30 días naturales. Todos tenemos derecho, claro. Se distingue para el caso de las micro y pequeñas empresas, que tienen derecho solo a 15 días de vacaciones. Pero los demás trabajadores del régimen laboral general tienen 30 días calendarios de vacaciones. Ahora, si por ejemplo ustedes no saben si su empresa en la cual trabajan o van a trabajar, quiero saber si tengo derecho a 30 días o a 15 días, es muy fácil. Ustedes ingresan a internet, ponen una palabra que se llama remite, ingresan y ahí ponen el RUC de la empresa en la que están trabajando. Y ahí van a ver si su empresa es micro o pequeña empresa. Si es micro o pequeña empresa van a tener derecho solamente a 15 días de vacaciones. Pero si no aparece en ese listado, porque dice no aparece o no está inscrito en la remite, ustedes tendrían derecho a 30 días calendarios de vacaciones. ¿Okay? Eso respecto a las vacaciones.
Ahora, recordemos que mis vacaciones también tienen que ser fraccionadas. Puedo fraccionar si de 30 días, un periodo de 7, otro de 8, o también el resto, es decir, los otros 15 días puedo basarlas de forma fraccionadas a raíz de un día, 2 días, 3 días, de acuerdo a lo que se pueda acomodar para el trabajador y para el empleador. ¿Ok? Entonces, habíamos visto el tema de las licencias. Hemos visto toda la parte que es la suspensión del contrato de trabajo. Otra causa de suspensión del contrato es la sanción disciplinaria. Si yo cometiera una falta que está establecida, por ejemplo, dentro del reglamento interno de trabajo, la empresa podría sancionarme por 1 o 2 días. Esas sanciones generalmente son que no vas a ir a trabajar esos 2 días, no te van a pagar. Otra causa de suspensión también es el derecho de huelga. Entonces, ¿a quiénes le aplica el derecho de huelga? Si yo estoy en una empresa que tiene un sindicato y ese sindicato quiere o decide irse a la huelga, porque previamente tiene que cumplir ciertos requisitos para que se pueda ir a la huelga. Entonces, siempre que la huelga sea declarada legal, nosotros nos vamos de 30 días de huelga o 15 días de huelga, igual el empleador tiene que pagarle a los trabajadores como si estuvieran laborando. Otra causa de suspensión es la detención, la condena privativa de la libertad, si es que hay una detención por parte del trabajador, o la inhabilitación administrativa o judicial. Por ejemplo, si se me ocurre que un doctor ha realizado mala praxis y por lo tanto el Colegio Médicos del Perú lo suspende, le da una inhabilitación a esta persona. Luego tenemos permisos y licencias concedidos por el empleador. Entonces, existe la posibilidad que tu empleador te pueda dar permisos, por ejemplo, por fallecimiento. El permiso por fallecimiento de un familiar no es obligatorio que lo dé el empleador, por ejemplo. En el caso del sector público sí hay una norma que dice tienen derecho a permiso por fallecimiento, pero en el caso del sector privado no lo hay. Entonces, tú puedes pedirle a tu empleador, pero ya el empleador decide primero va a decidir si es que cuántos días, primero si es que me da el permiso o licencia por fallecimiento, segundo cuántos días me va a dar el permiso o licencia y tercero si es pagado o no es pagado. Entonces el empleador va a decidir respecto de esa licencia. En el caso de invalidez temporal por enfermedad y accidente, generalmente es cuando yo soy un trabajador, yo debería tener mi seguro, y me ocurre un accidente. Voy a E-Salud, me atienden, o voy a la clínica, porque tengo una EPS, me atienden y me van a dar un certificado médico. Esos 2 o 3 días que yo tenga certificado médico, lo presento a mi empleador para que me pueda dar el descanso médico correspondiente. Y en ese caso, igual el empleador tiene que pagarme como si estuviera trabajando. Pero siempre tengo que presentar mi certificado médico. ¿Ok? Entonces, igual si tienen algunas preguntas, lo dejamos para cuando terminemos la presentación. Ahora vamos a ver otro tema que es importante, la extinción del contrato de trabajo. Por ejemplo, yo no sé qué ocurre si me despiden, me tiene que mandar una carta el empleador, yo puedo renunciar, si termina mi contrato de trabajo, ¿qué derecho tengo? Entonces, todas esas interrogantes que nos van a ocurrir, si no es el otro año, el siguiente, en alguna oportunidad nos va a ocurrir, necesitamos saber, tener un conocimiento mínimo de qué es lo que tenemos derecho como trabajadores. Entonces, igual les pido su atención. ¿Qué es la extinción del contrato de trabajo? Supone la ruptura definitiva del vínculo obligacional entre el trabajador y el empleador. La terminación de la relación cesa la obligación del empleador de pagarte tu remuneración y del trabajador de seguir prestando sus servicios. Una de las causas de extinción del contrato de trabajo, toda esta normativa que estamos conversando, igual ustedes lo pueden buscar en internet, todo está regulado en el Decreto Supremo 003/97/TA. Ustedes digiten la normativa y les va a salir la normativa para que ustedes puedan conocer un poco más. Ahora, una de las causas de extinción del contrato de trabajo es fallecimiento.
Entonces, si fallece el trabajador, ya no hay con quien continuar el vínculo laboral, no se extingue la relación laboral, o fallecimiento del empleador si es persona natural. Luego tenemos renuncia o retiro voluntario del trabajador. Entonces yo, trabajador, ya no deseo trabajar porque de repente ya no quiero trabajar o tengo otro trabajo, entonces yo tengo derecho a renunciar. Yo presento mi carta 30 días, con 30 días de anticipación, para que el empleador acepte mi carta de renuncia. Ahora, el empleador no me puede decir, por ejemplo, no, como tú has renunciado hoy día y te quieres ir mañana, no te voy a pagar tu liquidación. No, hay que recordar que hay ciertos derechos que yo tengo como trabajador. Entonces, cuando se extingue la relación laboral, el empleador debe pagarme mi liquidación 48 horas después. Entonces, si al empleador no le parece que yo renuncie hoy, martes, y mañana ya no vaya a trabajar, entonces él podría iniciar un procedimiento de despido. Y lo único que él podría hacer es poner en mi liquidación motivo de cese, despido. ¿Está? Con eso ha terminado. Lo que sí podría ocurrir es que si pide referencias, diga no, el señor abandonó al día siguiente el trabajo, cuestiones como esas. Pero respecto a los derechos que tiene el trabajador, no, tendría que pagarle en forma completa su liquidación de beneficios sociales. Tampoco le podría decir, no, como usted renunció al día siguiente, yo le voy a pagar su liquidación en 30 días todavía. ¿Ok? Entonces, eso también no podría ocurrir, porque recuerden que hay una norma que dice que 48 horas después de terminado el vínculo laboral, tienen que pagarme mi liquidación de beneficios sociales. Entonces, otra de las causas de extinción es la renuncia o retiro voluntario, y todos los trabajadores tienen derecho a renunciar. Nadie me puede obligar a trabajar en un lugar que yo no deseo, porque nosotros tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de trabajo. Ahora, vamos a seguir con la tercera causa, que es la terminación de la obra o servicio, cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del contrato. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un contrato temporal, donde señala que me están contratando por 3 meses, terminado el vínculo, terminado este contrato, ya no podría continuar laborando, ¿no? Porque en el contrato estaba establecido que yo en 3 meses dejaría de laborar para la empresa. Pero, o si el contrato dice 6 meses o dice 1 año. En ese caso ya culminaría la relación laboral con esa empresa. Pero también algo que tienen que conocer es que todos los contratos temporales necesitan cumplir con ciertos requisitos. Primero, el contrato temporal tiene que ser por escrito. El empleador no me puede decir, señor, usted está contratado por 6 meses. Ya, ok, entonces de enero a junio es mi contrato y junio se retira usted. Si eso no está por escrito, eso es un contrato verbal. No hay un contrato por escrito. Entonces, luego el empleador no podría decir, no, tú sabías que te ibas a retirar en 6 meses. No, porque era un contrato verbal. Y los contratos verbales, todos son contratos a plazo indefinido. Entonces, si alguien me quiere cesar por vencimiento del contrato, primero este contrato tiene que ser por escrito. No hay contratos temporales verbales. Segundo, tienen que tener esos contratos un requisito que se denomina la causa objetiva. Es un tema más legal, pero igual ustedes pueden reconocer es un contrato y decir, señala causa objetiva, es decir, la razón por la que la empresa me contrata temporalmente. Entonces, si no tiene ese requisito de causa objetiva, eso quiere decir que este contrato está desnaturalizado. ¿Y alguna vez se le escucharon esa palabra? ¿Qué significa desnaturalizado? Quiere decir que yo, trabajador, no estoy con un contrato a plazo fijo, sino estoy con un contrato a plazo indefinido. Entonces, si yo no tengo un contrato por escrito, si no tiene esa causa objetiva, eso quiere decir que este trabajador está con contrato a plazo indefinido. Entonces, terminados los 6 meses, el empleador no me podría decir, no, ya no trabajas con nosotros, te retiras. Tú como trabajador podrías reclamarle a tu empleador
una indemnización por despido arbitrario. Por más que el empleador te diga, no, pero acá tienes un contrato, no, pero ese contrato está desnaturalizado, no cumple con los requisitos y por lo tanto yo tengo derecho a una indemnización por despido arbitrario, que lo vamos a ver más adelante a cuánto equivale. ¿Ok? Haciendo un mapeo general de todos los contratos que existen en nuestro Perú, no sé, imaginemos que tenemos a nivel nacional 3 millones de contratos temporales. De esos 3 millones, la mayoría de trabajadores tienen un contrato a plazo indefinido, pero no lo saben. ¿Por qué? Porque no saben distinguir cómo está redactado su contrato. Y solo por eso, a veces los trabajadores van a la empresa, les dicen, no, 6 meses y se retiran. Pero no saben que tenían derecho a una indemnización por despido arbitrario. Entonces, yo necesito conocer ese dato para saber si mi empresa debe o no pagarme una indemnización por despido arbitrario. Entonces, si hacemos una estadística, podríamos decir que de 10 contratos temporales, 7 son trabajadores a plazo indefinido, no me pueden despedir. Y, por lo tanto, tengo derecho a mi indemnización por despido arbitrario. Pero si no, ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? Que los trabajadores no lo saben. ¿Okay? Eso respecto a la terminación de la obra o servicio o cumplimiento de la condición resolutoria. Luego tenemos otra tercera causa de extinción, que es el mutuo disenso. Es decir, empleador y trabajador nos ponemos de acuerdo, decimos mejor, ya no podemos seguir laborando, y ambos firmamos un mutuo disenso. A veces las empresas le dicen, mira, vamos a acordar que yo te voy a pagar este monto para que tú firmes un mutuo disenso. Eso también es posible. Luego tenemos, disculpen, la invalidez absoluta permanente. Tal condición extingue de pleno derecho y automáticamente la relación laboral. Entonces, ¿qué sucede con la invalidez absoluta permanente? Es decir, yo como trabajador sufrí un accidente o de repente me puse mal de salud, una enfermedad natural, no sabemos. Ya tengo 11 meses y 10 días con descanso médico. O quizás ya llegué al año. En ese caso, la empresa lo que puede hacer es solicitar a una junta de médicos para que me declare con una invalidez absoluta permanente. Y en ese caso, la empresa podría extinguir también la relación laboral. ¿Okay? Esa es otra de las causas. Luego tenemos la jubilación. La empresa puede cesar el vínculo laboral por el tema de jubilación. Pero ¿a qué edad ocurre la jubilación? ¿A qué edad la empresa me puede decir, terminamos el vínculo, señor, porque usted ya va a ser una persona jubilada? Pero ¿a qué edad? A los 70 años. Es decir, cuando yo trabajador cumpla 70 años, recién la empresa me puede decir, ya hemos terminado la relación laboral y usted no tiene derecho a ningún tipo de indemnización, se extingue el contrato. Eso no ocurre a los 65, ocurre a los 70 años. ¿Ok? Ese dato también necesitan tenerlo en cuenta. Luego tenemos el despido. Para que el despido tenga una causa justa de despido, es decir, para que yo no reclame la indemnización por despido arbitrario, hay unas causas justas de despido, es decir, por qué razones el empleador me puede despedir y por lo tanto no me corresponde la indemnización por despido arbitrario. ¿En qué casos son? Primero están las relacionadas con la capacidad, cuando tenga deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales que no me permiten trabajar. Luego tenemos el rendimiento deficiente. Luego tenemos la negativa injustificada del trabajador a someterse a exámenes médicos previamente convenidos, es decir, en un caso puntual, yo me voy a ir a la mina, para irme a la mina, no sé si ustedes conocen, yo necesito hacerme exámenes del corazón, del pulmón y todo lo demás, y si yo no me hago esos exámenes, puede ser que me pase algo cuando estoy a las alturas en la mina, entonces esos exámenes son obligatorios.
Pero hay ciertos exámenes que no son obligatorios y que más bien son un derecho que yo tengo. Por ejemplo, no me pueden hacer exámenes de embarazo, ni antes de contratarme ni después de contratarme. Los exámenes de embarazo son personales y yo tengo que autorizar como trabajadora si quiero que me hagan esos exámenes médicos de embarazo. No me pueden hacer exámenes médicos de VIH tampoco, porque yo tengo que dar consentimiento respecto de esos exámenes. Entonces, negativa injustificada del trabajador a someterse a exámenes médicos solamente tiene que ser exámenes vinculados a la labor que yo realicé como trabajador. Luego están las relacionadas con la conducta, por ejemplo, la comisión de falta grave. Hay una serie de faltas graves que yo, trabajador, puedo cometer y por lo tanto el empleador me despide. Entonces, todas estas faltas graves están en el artículo 25 de esta norma que les comenté, y son, por ejemplo, que yo llegue reiteradamente tarde, que tenga faltas por más de 3 días, que me lleve cosas del trabajo, por ejemplo, me falta el respeto al empleador o entre compañeros. Entonces ahí hay una serie de razones por las cuales se considera una falta grave, o tenga faltas injustificadas en un periodo determinado. Todas esas se consideran faltas graves y por lo tanto el empleador puede despedir. Luego tenemos la condena penal del delito doloso, si el trabajador ha sido condenado, y la inhabilitación del trabajador, en el caso del médico que les decía, pero siempre que sea por más de 3 meses. Ahora, lo que también debemos conocer nosotros es respecto al procedimiento de despido. Ok, yo cometí una falta grave, ¿cierto? Pero el empleador tiene que seguir un procedimiento de despido. Si no sigue un procedimiento de despido, yo tengo como trabajador derecho a una indemnización por despido arbitrario. Entonces, ¿de qué se trata el procedimiento de despido? Primero me tiene que enviar una carta. Me tiene que señalar cuál es la falta grave que yo cometí, en qué basa esta falta grave, con qué pruebas señala que yo cometí esa falta. Y en esa misma carta me tiene que dar 6 días para presentar mis descargos. Es decir, por ejemplo, si falté, si llegué tarde, yo podría señalar mis descargos, pero finalmente los descargos lo va a evaluar el empleador. Entonces, primero me envía mi carta de preaviso, en esa carta me da 6 días, y luego que el empleador evalúe mis descargos, puede proceder al despido. Entonces, si yo no presento mis descargos, también el empleador podría despedir. Pero lo que sí no podría hacer el empleador es decirme, hoy estamos martes, y el día miércoles no me deja ingresar. Me dice, no señor, usted ya no ingresa porque usted está despedido. Porque llegó la semana pasada 3 veces tarde. Ok, es una falta grave, sí, pero él tiene que haber hecho un procedimiento de despido. Entonces, cuando a mí me despiden intempestivamente, yo tengo la opción de ir a la policía o ir a la SUNAFIL para que hagan una verificación de despido. ¿Okay? Esas dos opciones tienen los trabajadores. Pero el empleador de un día para otro no me puede decir, no, ya no ingresas porque estás despedido. Luego vamos a ver algo que les comenté hace un momento, que es el tema de la indemnización por despido arbitrario. Si no me han hecho un procedimiento de despido, si mi contrato, por ejemplo, no cumple con los requisitos, yo tengo mi derecho a una indemnización por despido arbitrario. Y esa indemnización es distinta si eres un trabajador con contrato a plazo fijo o si eres un trabajador con contrato a plazo indefinido. Por ejemplo, si eres un trabajador con contrato a plazo fijo, tengo derecho a que me paguen una remuneración y media por cada mes dejado de laborar. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo con un caso práctico súper sencillo. Imaginemos que yo gano 2.000 soles, como aparece acá en la presentación. Entonces, ustedes tienen que saber cómo calcular su indemnización, cuánto les corresponde, para que tengan una idea. Entonces, yo gano 2.000 soles, imaginemos que yo tengo un contrato desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017. Yo firmé mi contrato, eso decía mi contrato. Y de pronto, el 30 de septiembre me dicen, no, ya no vas a trabajar. Pero yo tengo un contrato firmado hasta diciembre, entonces te tiene que pagar tu indemnización por despido arbitrario. ¿Cuántos meses me falta hasta diciembre? Me falta octubre, noviembre y diciembre, me faltan 3 meses.
Entonces, ¿cómo voy a calcular? La norma me dice una remuneración y media. Si yo gano 2.000, una remuneración y media sería 3.000. Esos 3.000 lo multiplico por 3 y me sale 9.000 soles. Esa sería la indemnización por despido arbitrario, con un contrato a plazo fijo. El contrato a plazo indefinido me dice la indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media por cada año completo de servicio. Entonces, si yo soy un trabajador a plazo indefinido, imaginemos que yo en este caso práctico especial, específico, súper sencillo, diría, si yo gano 3.000 soles, imaginemos, y yo he venido trabajando desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre de 2018. No he firmado contrato o de repente ya dejé de firmar contrato porque soy un trabajador a plazo indefinido y el 31 de diciembre del 2018 la empresa me dice, ya no vas a trabajar. Entonces yo hago mis cálculos, digo, ¿cuánto tiempo he trabajado? 7 años. Entonces 7 años lo tengo que multiplicar por la remuneración y media. ¿Cómo es la remuneración y media? Si yo ganaba 3.000, la media sería 1.500, entonces el monto sería, la remuneración y media equivale a 4.500. Esos 4.500 lo multiplico por los años que he elaborado, que son 7, me sale 31.500. ¿Sí? Ese sería cálculo de este tipo de indemnización. Para diferenciar entre un contrato a plazo fijo y contrato a plazo indefinido respecto a la indemnización, vamos a decir que en el contrato a plazo fijo me pagan por meses dejado de laborar. En el contrato a plazo indefinido me pagan por años laborados. En el contrato a plazo fijo son por meses completos y el contrato a plazo indefinido son por meses y meses. El tope de ambos es 12 remuneraciones. No me pueden pagar más de 12 remuneraciones. Y en ambos casos yo tengo que haber superado el periodo de prueba. ¿Sí? Tenemos unos casos, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder verlo. Pero vamos a ver otro tipo de despido, que es un despido, podríamos decir, especial, porque hay ciertas razones por las cuales el empleador no le puede despedir. Y básicamente son porque el empleador afecta derechos fundamentales. Por ejemplo, y esos tipos de despido no se llaman arbitrarios, se llaman despidos nulos. ¿Por qué? Imaginemos que yo me afilio a un sindicato o participo en actividades sindicales y el empleador me dice, no, como te afilias, no, te voy a despedir. Eso es un despido nulo. Si soy candidato representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad, también se considera despido nulo. De repente yo me quejo ante SUNAFIL, presento mi queja o hago un proceso judicial contra el empleador y el empleador dice, no, te voy a despedir. Eso también es un despido nulo. O si existe discriminación. Si me discrimina por razón de sexo, por raza, por religión, por opinión o por idioma, cualquiera de estas razones se considera despido nulo. Y el otro, el más conocido, es el embarazo. Entonces, si a mí me despiden, yo mujer me despiden cuando estoy embarazada, cuando estoy en época de lactancia, se considera un despido nulo. Pero esa condición de embarazo yo tengo que previamente haberle notificado al empleador, ¿no? Imaginemos, muchos de nosotros sabemos, y todos sabemos, que un embarazo de 3 meses no es evidente. Entonces, imaginemos que el empleador me despide a los 3 meses. Y yo voy a decir, no, ese es un despido nulo, pero el empleador va a decir, disculpe señorita, pero yo no sabía que estaba embarazada. Y yo no le envié un certificado médico, no le comuniqué por correo, no hubo nada de esas comunicaciones para que el empleador se enterara que ella estaba embarazada. Entonces ahí sí podría decir, no, esto no es un despido nulo, eso podría decir el juez. Pero si, por ejemplo, yo ya tengo 7 meses, 8 meses y el empleador me despide, él no podría decir, no, yo no sabía que estaba embarazada, pero el embarazo es evidente. En esa situación, por ejemplo, ya no necesitas acreditar que le comunicaste que estabas embarazada. ¿Y qué sucede con este despido a diferencia del despido arbitrario? Que en el caso del despido nulo, yo tengo derecho a la reposición. Es decir, imaginemos que yo demando a mi empresa y el proceso judicial se demora 2 años. Entonces, cuando termine mi proceso judicial y demore 2 años, yo me fui al Poder Judicial, voy a los juzgados laborales
Terminan esos 2 años y la empresa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagarme los 24 sueldos. O sea, como si yo hubiera estado trabajando. Yo no estuve trabajando, yo estuve en mi casa. Pero, por haberme despedido, en este caso, imaginemos que yo estaba embarazada, en esos 24 meses, no, a final de los 24 meses, esa empresa tiene que reembolsarme mis 24 sueldos, tiene que reembolsarme las gratificaciones, las ETS, las utilidades, todo, como si yo hubiera estado trabajando. Y adicionalmente, tiene que hacerme regresar. Es decir, yo tengo que, a final de los 24 meses, regresar otra vez a la empresa, porque yo soy una trabajadora a plazo indefinido. Esa es la diferencia del despido nulo con el despido arbitral. ¿Sí? Eso es para que puedan diferenciar ustedes. También tenemos causas objetivas de la terminación de la relación laboral, el caso fortuito, fuerza mayor, motivos económicos, tecnológicos o estructurales, que hay una disolución y liquidación de la empresa o una reestructuración patrimonial. Ya para casi terminar la presentación, recuerden que ustedes, ya ante un incumplimiento de su empleador, pueden presentar sus denuncias. Antes, de hecho, podían ir presencialmente, pero ahora lo pueden hacer virtualmente. Siempre ha habido la posibilidad de presentar las denuncias virtuales, ¿no? De hecho, ahora se ha hecho más conocida porque ya estamos en esta situación de pandemia. Pero ustedes ingresan a la página web de SUNAFIL, hay una parte que es denuncias e incumplimientos laborales, hacen clic y les va a salir, luego de aceptar las condiciones, una ventana, donde ustedes van a poder seleccionar su régimen laboral, al empleador que están denunciando. Y recuerden también que sus denuncias las pueden hacer con reserva de identidad o sin reserva de identidad. ¿Qué significa eso? Me dirán. Con reserva de identidad, es decir, que tú presentas tu denuncia y le dices, no quiero que digas que yo he sido la que he presentado mi denuncia. Y yo, por ejemplo, me quejo en que mi empresa no pagan asignación familiar. Entonces, yo presento mi denuncia que la empresa ABC no paga asignación familiar. SUNAFIL vaya a verificar eso. Entonces, la persona encargada irá a la empresa y le dirá, quiero que acredites que le pagas la asignación familiar a todos tus trabajadores que tienen derecho. Entonces, esa persona no va a decir que Juancito fue el que denunció. Nunca va a decir el nombre de esa persona. Simplemente irá a verificar que respecto de todos los trabajadores que tienen derecho, está pagando o no está pagando la empresa la asignación familiar. Y sin reserva de identidad, significa que sí, la empresa va y le dice, Juancito ha presentado su denuncia y queremos que le paguen la asignación familiar. Entonces, esos son los derechos que tienen los trabajadores. Entonces, habría terminado la presentación. No sé si tenemos alguna pregunta, señor Leoncio Paredes, o alguna duda por parte de...